Hoy tendremos que dormir en las profundidades de este bosque. El problema es que nos han dado una tienda rota y además hace mucho frío, así que tendremos que apañárnoslas. Haremos una alarma perimetral por si acaso se acerca alguien y cocinaremos al fuego, a la luz de la luna y de las estrellas. Acompañadme en esta aventura. ¡Empezamos! Este podría ser muy buen sitio para montar nuestro campamento para pasar la noche. Quiero hacer una alarma perimetral porque tuve una pesadilla que ahora en un rato os cuento, pero necesito una alarma para esta noche. Así que montaremos una trampa para que si algún animal o alguien se acerca, la escuchemos. Pero quiero el río cerca, y estamos muy lejos del río. Así que tenemos que seguir la excursión y a ver qué encontramos. Hoy será una noche divertida, ¿eh? Ya veréis el marrón que llevo encima. Así que venga, aprovechemos el tiempo. Mirar aquí las huellas de jabalí y todas las marcas de su piel que vienen aquí a restregarse y a desparasitarse. Quería dormir por aquí cerca y allí hay algo baboso muy asqueroso que no quiero saber qué es. ¡Ah! ¡Son huevos! Creo que podrían ser huevos de sapo. Ni idea. ¡Hostia, qué guapo! Pues nosotros dormiremos cerca. Por suerte no veo huellas de ningún superdepredador ni de nada que nos preocupe. Aún así los jabalís, cuidado, ¿eh? Bueno, sigamos en busca de dónde dormiremos. Genial, porque hemos encontrado este río precioso y al lado este arroyo donde podremos coger agua. Así que ya podemos buscar el sitio para montar nuestro campamento por aquí cerca y montar la alarma. Pongámonos a ello, que no nos queda mucha luz. ¡Vamos! Creo que lo tenemos. Este podría ser un sitio, pero hace mucha pendiente. Mola aquí las hojas, como se nota que hasta poco había nieve y está todo aplastado. La otra sería por aquí. Tenemos ese árbol, ese otro y allí un avellano para poder hacer el sistema de alarma. Tengo que acabar de decidir, ¿eh? Es difícil. O incluso aquí, ¿eh? Buah, me he sentado un momento a una roca a ver el paisaje. Ya se ha puesto el sol por detrás de la montaña, así que vamos a montar ya el perímetro, lo dejo montado y una vez tengamos el perímetro, vemos dónde podemos poner la tienda dentro. Sé que no debería ser así, pero creo que será lo más rápido. Pues me he traído esta mochila. Esta es la Osprey Aede y me gusta porque es súper cómodo de llevar. Pero esta en concreto, que es la Pro, no tiene ningún bolsillo. Y para llegar a fondo tienes que hacerlo como si fuera un saco. Es mochila para llevarlo todo súper ordenado y en bolsas. También es para hacer la mochila justo antes de salir y así recuerdas dónde está cada cosa. Comida. Aquí, reorganización. Necesitamos esto, cuchillo y sierra. Y la sierra por aquí. Listos. De momento esto. Esto lo usaremos luego y veréis para qué. Pero de momento esto. No recuerdo cuántos metros tenemos de este hilo, pero espero que sea suficiente. Esto, si lo quisiéramos hacer bien top, podría ser hilo de pescar, para que fuera más invisible. Pero usaremos este cordino que es muy fino, es realmente muy fino. Voy a probar algo que igual nos hace perder tiempo, pero si funciona será increíble. Esto está bien seco. ¡Ah! ¡Fua! Cómo se nota que está seca la madera. Pero es lo que necesitamos, ¿eh? Que esté bien seca. Este sistema de alarma tendría que hacer bastante ruido y si algo se acerca al campamento, despertarnos. Porque tuve un sueño muy feo que se me acercaba una especie de monstruo y no podía hacer nada. O sea, era como invisible el monstruo y solo veía sus pisadas en la nieve. Un sueño pero de terror y de impotencia, que es lo que me jode más. Así que al menos impotencia esta noche no tendremos. Es para clavarlo en el suelo, ¿eh? Así que servirá. Esperemos. Ahí va. Hay algo en el fondo que no me deja clavar. Igual esta misma roca. Probemos suerte aquí. Noto que rebota todo el suelo. O sea que es posible que estemos chocando contra alguna roca abajo. Vale, y aquí, entre rocas. Ha cambiado el sonido. Hasta aquí. Bueno, bastante bien, ¿eh? Ahora. Servirá.
Ahí. Bien, porque ahora pasamos por aquí detrás este hilo. Perfecto. Cuesta, pero va entrando, ¿eh? Sí. Me voy quedando sin porra. Estamos a punto de terminar este sistema de alarma y va a quedar bestial, pero antes de terminarlo quería hablaros de unos hacks brutales que os voy a contar y vienen de la mano del patrocinador de este vídeo, que es Opera. Opera es un navegador de internet bestial, yo lo uso mogollón y os voy a enseñar lo más interesante rapidísimamente. Cuando tengo que buscar información dentro de un vídeo de YouTube que es muy largo, muy denso y necesito ir directamente al grano, uso la IA que viene incorporada para que me resuma el vídeo y así voy directo a lo que me interesa de verdad. Y cuando leo información en artículos le pido que me saque las fuentes para ver de dónde viene esa información. Y otro tema muy importante, el orden. Ya sabéis que a mí me encanta tenerlo todo muy organizado para poder saber rápidamente dónde está cada cosa. Y a mí tener 1000 pestañas abiertas no es la mejor forma. Así que con Opera puedes tener islas y organizar cada isla para cada cosa. Yo tengo una para la previsión meteorológica, tengo otra para información de la ruta, tengo otra para el guión, tengo otra para mi proyecto secreto, que pronto lo anunciaré, pero todavía no. Y además le puedes poner colores o nombres a cada isla. Es fantástico. Es como tener una mochila bien ordenada. Y lo que más tiempo me ahorra, la pantalla dividida. Puedo tener hasta 4 pestañas abiertas en una sola vista. Así no me hace falta ir cambiando de pestaña y trabajo mucho mejor. Y para terminar, una pijada que me encanta. Puedo tener un vídeo o la música aquí flotando mientras trabajo. Yo normalmente me pongo música, pero por ejemplo, mientras estás editando podrías ponerte un tutorial de edición o mirar un vídeo de alguna cosa mientras escribes un guión. 1000 posibilidades. Así que nada, si queréis echarle un ojo, os dejo el link en la descripción. Pero ya os digo que si curráis mucho con el ordenador, esto os va a ahorrar mucho tiempo. Va muy bien, de verdad. Venga, sigamos con el vídeo. Para hacer el disparador de la trampa necesitamos 2 así, justamente esto. Y aquí tenemos uno y aquí otro. Así que... Oh, aquí está bastante podrido. Oh, probaremos, pero no sé. A este palo le tenemos que hacer una muesquita aquí, con mucho cuidado. Así. Vale, he hecho un nudo estrangulador y le he dejado esto suelto para poner ahora veréis qué. Ya que hemos pasado el paracord con este tronco, ahora vamos a atarle esta roca, que esto sí que pesa. No estamos haciendo ninguna trampa, es un sistema de alarma. Primero, esto seguramente no nos despierte, pero lo que haremos ahora será poner rocas abajo. Lo que se me ha ocurrido poner es mi vaso del desayuno, porque hace mucho ruido. Una roca más pequeñita. Hace ruidito, no demasiado, pero suena algo. Pues este sistema funciona así, ¿veis? Esto quiere escapar hacia abajo y esto debería impedírselo. Entonces, aquí va atado, lo voy a hacer así muy suave. ¡Ay, ay, ay! Es muy sensible. Fijaros, pasa un animal y toca esto. Prueba final de la alarma. Hasta a mí me cuesta ver dónde está. Voy a simular que soy un animal, pongamos. Aquí está el hilo trampa, A ver si se dispara. El sonido no será fuerte porque ahora mismo no hace falta. Primera prueba, soy un animal. ¡Vamos! ¡Funciona! Son las 7, ya se ha puesto el sol y esto es la luz residual que queda. Así que ya podemos montar la tienda y ver qué estropicio hay aquí. Ah, os cuento. Tengo un colega que me dice, te regalo una tienda de acampada. Yo, guay, vale, la probaré, la usaré en un vídeo. Dice, pero te lo vas a pasar bien. Algo le habrá hecho a la tienda, pero todavía no sé qué. Así que vamos a ver. Parece una tienda buena. Peso igual unos 2,5 kilos. Bateable. Bueno, vamos. Solo me ha dicho, te lo vas a pasar bien. Y no la he abierto, Debo decir, parece nueva. Vale. La parte interior, ¿qué será? Que igual no es de la misma tienda, la interior y la exterior, igual sin varillas. Es grande, no había calculado tanto espacio. Quedará dentro del perímetro de la alarma. ¡Ah! Tiene un agujero. ¡Qué gracia! ¡Ah! No. ¿Qué? Si está agujereada por todas partes. Tío. Esto es pasarse. Tío.
Esto está hecho a propósito, además, ¿eh? Qué mala leche. No sé si tengo para arreglar tanto, ¿eh? Es que es un colador. 1, 2, 3 y grandes 4. Este no es tan... 5. ¡Qué hijo de... Vamos a montar la parte de abajo, luego ponemos las varillas, montamos esta y vemos cómo arreglamos esto. Lo quiero dejar arreglado cuanto antes y ir a buscar los materiales para hacer fuego. Estoy empezando a coger mucho frío y no he cogido plumón. No he querido. ¿La he cagado? Seguramente sí, pero de los errores se aprende. Siempre hay que aprender. Así que me pongo el impermeable que al menos corte el aire. Con lo que mola esta tienda. Es un pararrayos. Menos mal que hoy no hay tormenta. Es una antena de televisor de estas antiguas. La verdad que no había probado ninguna tienda Naturhaik. Esta es la primera. Lo que pasa es que vaya gracia que la primera esté en este estado. No sé si podría arreglarla o si se va a romper toda. Qué curioso las antenas estas, tú. Guau, es muy grande, es muy alta. No sé si será muy fría, ¿eh? Mirad. Creo que es la tienda más alta que he probado hasta hoy. Tienda de 2 personas ultra ligera, me refiero. Y ahora vamos a ver el problema. A ver el desastre. ¡Buah! ¡Qué dolor! Dios. No tengo para arreglar tanto, ¿eh? Es un desastre. Pues lo juro, tengo mal cuerpo, ¿eh? Qué lástima que da. Me he dado con esto, que es lo más grave. Esto y esto. Y por ahí nada. Pensándolo bien, no es tan grave. Sería mucho peor que me hubiera dado la tienda con algún nervio roto. O que hubiera hecho un boquete, hubiera quitado una parte y no estuviera. Pero madre mía. Vamos a probar con la cinta americana. No sé cuánta llevo. Y si no, tengo una aguja en el kit. Probemos. Siempre hay que llevar un kit con un poco de todo. En este caso, a ver qué podemos hacer con esto. Esto lo usaremos por la noche para cocinar con las brasas. Tenemos que hacer carne. Y casi lo pierdo. Uf, qué cena más rica nos haremos esta noche al fuego. Pero primero terminemos con esto y luego vamos a por la madera. Y esperemos realmente que esta noche nada active la alarma, ¿eh? No se está enganchando demasiado bien la cinta americana a la tienda, ¿eh? Creo que es importante enganchar por delante y por detrás. No será fácil, ¿eh? Espero que aguante toda la noche, ¿eh? Que si sopla viento no se me rompa. No lo cierro todo porque me voy a quedar sin cinta americana ya. Y todavía me quedan 5 cortes por arreglar. Y también me quiero guardar cinta americana por si me hace falta para alguna otra cosa importante. Así que lo cerraremos así, quedará un poco abierto, pero bueno. Servirá para esta noche. No es perfecto, pero se me ha acabado ya la cinta americana. Así que ahora toca improvisar. Mirar mi yo del pasado, que al final de la cinta americana puso unas agujas. Hilo no, pero podemos probar con la hebra del paracord. No sé si habéis cosido antes con paracord. Yo desde luego no. Vamos. Hostia, cuesta enhebrar el paracord, ¿eh? Bien. Primera vez cosiendo con paracord. A ver qué tal. No tengo ni idea de coser, ¿eh? Pero creo que mi abuela hacía como así y hacía así y le quedaba como un nudo así más gordito. No me ha salido perfecto, pero creo que servirá. Oh, le cuesta de pasar, ¿eh? Guau, no es fácil, ¿eh? Buah, he clavado el hilo, la cantidad, me refiero. Y ahora para rematar esto, no me acuerdo cómo se remataba. Ah, sí, creo, porque no sé coser. Pero creo que era como hacer un nudo normal básico. O sea, haces un nudo pero usando la aguja. Ah, tal que así. ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Listo! Coser y cantar. Terminado. ¡Dios! ¡Qué atardecer!
hora de ponerse ya frontal. ¡Oh! Se me ha ocurrido una cosa súper guay. Mirad este paracord blanco que siempre llevo encima y nunca uso. Quizá alguno de vosotros ya sabéis lo que es, pero es que nos va a ir increíble. No quiero estar tropezándome todo el rato, así que este paracord es fosforito. Lo cargaremos un poco con la luz y lo pondremos para marcarnos el cable trampa. Vale, aquí tendríamos uno. ¡Qué guapo! Toma, y así no me tropiezo, es increíble. Es que parezco un Jedi encendiendo la espada láser. Vale, lo siento por el friquismo, ya está. Ya no hay más friquismo en todo el vídeo. Así vengo andando y sé que no me voy a chocar. Y aquí lo mismo, vengo andando y ya sé dónde está. Ay, que no hemos visto qué tal es la tienda. Yo metería ya todo dentro y lo dejamos listo. Muy espaciosa, me gusta. Manta. Me gusta, es muy amplia. Las mallas que me pondré ahora. El neceser lo puedo dejar ya aquí. Oh, calcetines para el frío de esta noche. Esterilla, colchón y saco de dormir. Que lo he protegido con una bolsa de plástico por si me caía al agua, se me mojaba la mochila o cualquier cosa mala que pudiera pasar. Oye, me gusta la tienda, me sabe mal el estropicio este, pero bastante guay, Naturhike. Faltaría ver la condensación mañana, pero bueno, son 2 capas, da igual. Y ver el agua, pero es que ya he visto la tela y ya me la conozco, es que sé que es bueno. No es de lo más ultra light, pero tío, por el precio, guay, Bueno, me estoy igual adelantando. Hace mucho frío, Me voy a poner ya los calcetines gorditos de lana y voy a rezar para que no se me congelen hoy los pies. Buah, es que mirad qué calcetines. Buah, ya noto el pie otra cosa, La noche ya la tenemos asegurada. Tenemos un refugio, un campamento, tenemos donde dormir. O sea, perfecto. Eso me da una tranquilidad ya bestial. Ahora solo nos falta, si queremos cenar, que yo sí que quiero, ir a buscar leña y buscar el sitio ideal para encender fuego. Necesitamos un sitio abierto, sin árboles y cerca del río para cumplir con la normativa. Así que, venga, empecemos. En una situación de supervivencia real en la que necesitáramos un fuego ahora mismo para evitar una hipotermia, para poder estar calientes, para poder dormir sin morir de frío, para lo que fuera. Si de día no hemos visto dónde hay buenas cantidades de leña, en según qué zona de noche sería imposible o mucho más difícil, porque claro, eso está seco, pero está podrido, está muy mal estado. Llegar a encender esto, o sea, si no hemos visto de día de dónde, de noche cuesta muchísimo más. Yo por suerte, viniendo he visto este pino caído, muerto, seco, así que aprovecharemos y haremos limpieza. Por cierto, si os gusta mi contenido y queréis apoyarlo, me ayudáis mucho si os suscribís a este canal. De verdad, os lo agradezco de corazón. Estoy súper agradecido con cómo están yendo los vídeos últimamente. De verdad, os lo agradezco mucho. Está bien seco, pero el pino negro es muy elástico. Buah, mirad este pedazo de abedul caído. Esto nos va a facilitar mucho las cosas. Con esto tendremos más que suficiente, mirad. Da como mucho gusto. Vamos. Yo creo que tenemos para cocinar la carne, para estar un rato calentitos antes de ir a dormir. Así que venga, ahora sí que sí, creo que llegó el momento. ¡Jopetas! Acabo de tirar una roca, ha tocado el trípode y me lo ha tirado.
Hace un aire fresquito. También al salir del bosque y estar así en la nada, al lado del río. También tengo otro río a mi derecha. Se pasa frío aquí. Casi que sería mejor coger el hornillo y cocinar cerca del refugio y dormir que no tener que hacer esto. Pero no he cogido hornillo, no he cogido ningún recipiente para cocinar. Así que hoy está difícil, hacernos la cena. Si esto no sale bien, nos iremos a la cama tristes y sin cenar. Pero intentaremos que no pase. Lo lucharemos. Al menos que no se diga que no lo hemos intentado. Completamente listos para hacer la cena. Se me ha ocurrido que voy a colgar aquí la carne. Voy a fabricar como unas agujas para pincharla y que quede colgando hacia abajo. Y lo colocaremos así. Espero que esto no haga o se vaya para abajo. Creo que no. Espero que no. Pero creo que será buen sitio para cocinar. Así que vamos. Voy a calentar un poco el agua porque está que parece hielo. Y vamos a estudiar cómo cocinar esto. Yo creo que haremos unos pinchos así, literalmente un pincho. Tenemos un pincho. Tiene que estar a una distancia que tú puedes aguantar la mano 2-3 segundos. Si no puedes aguantar 2-3 segundos, la carne se va a quemar por fuera y no quedará hecha por dentro. Así que ahora mismo la distancia esta es perfecta. El fuego está un poco alto, así que no le echaremos nada más. ¡Buah! Es súper fina. Es muy fina, parece casi jamón o bacon. Lo que se me había ocurrido era hacer así, clavar por aquí, así, así, así. Ah, importantísimo. Un poquillo de sal. Como esto será lento, quiero que sea lento, me he traído diversión pura para picar de mientras. Palomitas y unas aceitunillas para picar. Palomitas y aceitunas. Y ya está. A ver las palomitas. ¿Os acordáis en el último vídeo que salieron medio bien, medio quemadas? Y algunas petaban y algunas no. Es porque, creo, es porque no dejamos espacio. Hay que dejarle espacio. Así que hoy vamos a dejar espacio. Cerramos. Pero, dejando espacio. ¡Buah! ¿Cuánto espacio? Todo esto es espacio. Y todo este espacio ahora, aquí cerquita de lo calentito. Mirad cómo ha quedado. No entiendo cómo se aguanta. ¿Qué pintón está cogiendo la carne? La consistencia de esta carne va a ser como esto, ¿vale? Tocará trabajar mandíbula. Pero mientras que el pintón lo está adquiriendo, quiero intentar como que se rompa, como que cruja, que pase de suela de zapato gomosa a casi que como la carne ahumada con muchas horas. Mirad, este es mi pica pica. Unas cuantas aceitunitas y un poco así de pica pica variado. ¿Qué os parece? Yo la verdad encantado. Mira, pica pica como para ver una peli, pero yo para ver mientras se hace la carne. Las palomitas no ha saltado ni una todavía. Qué buena combinación. Un momento para hacer pausa en el vídeo e ir a coger un poco de pica pica. Yo te lo permito. Tienes mi permiso. En las olivas hay mucha gente que no le gustan. Tengo muchos conocidos y amigos que las detestan. Lo entiendo. Yo también hay cosas que no me gustan. Pero tengo una duda que yo me la aplico a mí mismo también. ¿Cuántos días tendrías que estar sin comer? No para comerte una oliva, para que te gustara. Yo un bicho ahora mismo no me lo como. Pero si llevo 2 días sin comer, igual sí que me apetece un grillo. Por suerte no estamos en eso y podemos disfrutar de un poco de pica pica variado, saladito y tostado con olivas. He mejorado mucho el invento. Como faltaba por hacerse esta parte de arriba, he puesto otro palo debajo para inclinarlo. Tengo unas ganas de hincarle el diente al pica pica, no me ha durado nada. Tengo mucha hambre. Al ataque, ¿Cuál sacamos? Sacamos este, con el mismo pincho. Y el resto aquí, que mantengan la temperatura. ¡Buah! Le hinco diente, con vuestro permiso. Que aproveche.
Dios. Dios, oh my god. Espera, espera. ¡Que tengo queso! ¿Cuántos sabores uno detrás de otro? ¡Oh! Le pongo el queso encima y que se funda. Le pongo el queso encima y que se funda. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Le pongo doble queso. No sé, igual es ilegal lo que estoy haciendo. Y pongo ya aquí un pan, otro pan, que coja cariño. La madre que me trajo. No sé cómo se llamaría esto, pero mirad, es como un San Jacobo inverso. Esto los expertos en comida, ¿cómo lo denominarían? Carne ahumada. Se ha secado y se ha hecho con el humo. Pero mirad cómo se abre. No es suela de zapato. No lo es. Ha valido la pena. Mirad el asador. Locura, pero del más allá como ha quedado este, ¿eh? Con el queso no lo hemos conseguido tanto. Bueno, casi, ¿eh? Casi derrite, pero no. Atentos al color. ¡Qué locura! Mira, 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 mira. Casi que al doblarlo se rompe. ¡Hostia! Es casi crujiente. ¿Por qué la comida en la montaña queda tan rica? Qué pasada de cena. Y todavía lo podemos ya dejar súper increíble con el postre. Y estoy montando una cosa que puede ser increíble o una liada. Dios, ahora mismo hay demasiado calor. No va a funcionar con tanto calor, pero lo intentaremos. Mirad qué cosa más bonita con chocolate. ¿Qué pasa si lo ponemos aquí que se caliente solo un poquitín? Ahí ya se está derritiendo el chocolate. Vale, esto no puedo dejarlo demasiado rato, que si no se me derretirá demasiado el chocolate. Mira, mira, mira. ¡Oh! Esto es lo que quería. Dios. ¡Hola, Juan! ¡Qué cielo! ¡Qué estrellas! ¡Qué luna! ¡Wow! Doble disfrute. Esto te hace mirar para arriba y cuando ves el cielo... ¡Wow! ¡Qué guapo! Este se ha fundido todavía más. ¿Merece la pena todo? Por la comida. Y me quedan 5 todavía. Esto está siendo una barbaridad, mirad. No puedo parar, estoy disfrutando demasiado. Va a ser tocar la cama, destrucción. Por cierto, las palomitas, un fiasco. Mirad si hace frío, que al coger la bolsa se ha congelado. Pero que estaba al lado del fuego. Mirad la humedad y el frío que hay. Le he dejado solo este rato mientras cenaba y se ha helado. Mirad cómo brilla. Empapao. La noche hoy será divertida, ¿eh? Listos, me he quedado tan tranquilo mirando las brasas hasta que prácticamente se ha apagado el fuego, le he puesto nieve, ya está todo recogido y ahora sí, vamos a montar el sistema de alarma y a intentar dormir, que nos lo merecemos. Menos mal que tengo buena orientación porque ha habido un par de puntos que he dicho, ¿era por aquí? Pero sí. Ya tenemos aquí la tienda cosida, la tienda Frankenstein. Aquí hace menos frío, 0 grados, ni frío ni calor, para adentro. No sé vosotros qué opináis, pero ahora mismo me está dando un poco de miedo dejar la alarma perimetral encendida, porque si cae, aunque sea por gravedad, me voy a pegar un susto por la noche. No, por gravedad no va a caer. Si cae es que algo le ha tocado. Esto queda demasiado firme. Es que está súper firme esto. Y si cae, golpea contra esa roca, el vaso, o contra ese se hace plong. Si cae por la noche, me cago. Tío, me da como mal rollo este bosque. Mal rollo del psicológico, tío. Y el hecho de haber colocado un perímetro me hace pensar todo el rato, ¿va a acercarse a algo que lo tire? Así que bueno, a ver si consigo dormir, porque estoy modo alerta. La tienda da como esa falsa seguridad, ¿no? Que es una seguridad bien falsa, porque es como si estuvieras durmiendo protegido de absolutamente nada, pero sin poder ver alrededor. Mira, si hubiera dejado los cortes, aún podría sacar la linterna o yo qué sé.
subiendo el nivel de lujo, ¿eh? Ya os digo, ahora mismo podría taparme con esta manta y olala, ¿eh? Pero las temperaturas bajarán mucho por la noche, ya lo sabemos. Así que vamos a ponernos en el saco. Supongo que ha soplado un poco de aire y he escuchado el vaso hacer clon, clon con el árbol. En una de esas tensiones, si sopla viento, podría ser que cayera. Me voy a pegar un susto que os lo contaré mañana por la mañana, porque seguramente la cámara no esté grabando como ahora que ha hecho ese sonido. ¡Ay! No sé si ha sido buena idea. JJ hace tiempo me dijo un truco que era tirar ramas alrededor del campamento y si algo o alguien se acerca andando, la rompe y se escucha crack, crack, crack. Eso hubiera sido más efectivo, creo yo. Voy a beber agua porque tengo una sed que parece que no beba agua desde que nací. Dios. Amigos y amigas, me voy a dormir ya. A ver qué ocurre. Espero no pegarme ningún susto esta noche, de verdad, por favor. Mañana os cuento. Que descanséis. Bona nit. ¡Wow! ¡Qué sueño! He dormido muy bien. No se ha disparado la alarma. Ahora veo las costuras de la pobre tienda. Hay muchos tipos de pájaro. Y ahora son las 7, pero a las 6 cantaban. Una locura. Dios, qué frío. Bueno, recojamos todo. Vamos fuera que tenemos que entrar un poco en calor. Y a desayunar bien fuerte y a valorar esta tienda. Habrá que pegarle una buena patada porque la verdad que estoy contento. Vamos. Oh, qué buen... No se cayó. Vamos a simular que soy un animal con malas intenciones o algo con malas intenciones. ¡Qué guay! Bueno, venga, que es por la mañana y hay que empezar con energía. Vamos a recoger esta tienda a lo rápido, como a mí me gusta. ¡Hala! Recogida. Ojalá fuera realmente tan fácil. Voy a quitar el sistema de alarma para no dejar ningún rastro de que hemos estado aquí. Hora del café. Ah, antes del café se me olvidaba. Puntuación de esta tienda, sobre todo para el colega que me la regaló. Debo tener en cuenta que está rota. Ahora ya no, pero estaba rota. Así que eso estará en la puntuación. Para mí esta tienda no está mal. Este café más rico saldrá de aquí. Mirad qué desayuno. Una tostadita que me sobró ayer con jamón. Y me voy a comer esto ahora junto con este café caliente. Oh, qué bien ha quedado. Y esta tostada de ayer con este jamón ibérico. Viendo estas vistas. Es increíble. Pues terminaré de desayunar y me voy a ir a dar un paseo porque hace un día que hay que aprovechar. Y para vosotros que tengáis una fantástica semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. ¡Chao!